Pues realmente en la cocina tal cual, entro desde muy pequeña, pero por compromiso y por responsabilidades, ¿no? Por ser la hija mayor. Bueno, nosotros somos 4, pero yo soy la tercera, pero soy la mayor en las mujeres. Entonces, por tener como ese lugar, entonces a mí se me pone esta responsabilidad de llevar la casa. Y entonces a los 8 años aproximadamente es cuando comienzo a cocinar, pero realmente lo hago justo por compromiso y por responsabilidad. Era una manera de tener que dejar hecha la comida antes de irme a la escuela o de hacer alguna otra actividad para que el resto de la familia llegase y pues tuviese algo en la mesa, ¿no? Cuando realmente ya me enamoro y hago clic con la cocina y de repente nos hacemos íntimas, ella y yo, y lo digo así porque realmente es como todas las profesiones o la mayoría de las profesiones, o más bien los humanos deberíamos tener esta relación muy íntima con nuestras profesiones o con lo que hacemos, porque si no lo tenemos, entonces justo lo hacemos por compromiso o lo hacemos por deber, y entonces ya no fluye. Pues en mi caso, a los 17 años, cuando estaba en la preparatoria, es cuando hago clic con la cocina, y entonces ahí es donde decido realmente estudiar la licenciatura en gastronomía y dedicarme a esto. Entonces de repente lo veo en otro panorama, ¿no? Ya no lo veo como obligación y no lo veo como responsabilidad, sino lo veo como este conecte, este amor, y algo que me decía, tienes que seguir por esa línea, ¿no? Entonces es ahí cuando me relaciono con ella y pues no la suelto. Sí, la idea primordial también es que pues como yo provengo de una comunidad, sé cuál es el trabajo del campo, y porque la mayoría de mis familiares se dedican a ello, pues sé que es muy complicado, ¿no? Llevar como esta elaboración del campo. Entonces, a mí en lo particular, desde muy pequeña, eso sí, lo recuerdo cuando iba al mercado con mi mamá, me molestaba mucho que de repente la gente regateara, ¿no? Entonces era como de, ¿cuánto es lo menos? Y yo decía, o sea, son, por ejemplo, 5 pesos, ¿no? Del manojo. O sea, ¿cuánto quieres que te lo deje? ¿A peso? ¿A 2 pesos? Es como de, pues no, porque entonces ya no había coherencia, porque tú sí vas a comer, pero ellas ya no comen, o ellos ya no comen. ¿A qué me refiero? Porque pues no llevan la solvencia de dinero que se necesita para la casa, y luego son familias grandes, o de repente traen pocas cosas de venta, y entonces en ese sentido pues, o sea, ya en dineros pues no se ve una cantidad grande. Entonces a mí eso me molestaba, y por eso cuando en algún momento decía que cuando tuviese algún espacio iba a promover lo local, pero también que valoraran como todo este trabajo que se hace desde el campo, o sea, pensando principalmente en el campo. Y posterior a ello, cuando fui creciendo, me di cuenta de muchas cosas en mi caminar que no solamente era en el campo, sino también en la parte de artesanía, en toda esta parte cultural, o esta parte de que lastimosamente para nosotros como pueblos originarios siempre era como hacernos menos, o sea, creer que nuestro trabajo no era digno, o sea, como muchas cosas que empalmaban y que se relacionaban con nosotros. Y entonces decía que en algún momento, cuando tuviese un espacio propio, quería fomentar eso, y por eso nace como esta parte. Y luego porque también el consumo local es justo el producto que la tierra te está dando, y entonces no alteras al ecosistema. O sea, el consumir local y el consumir el de temporada, no estás haciendo estas alteraciones, y entonces ahí aportas y pones un granito de arena para cuidar, ¿no? Es como una filosofía completamente diferente, y entonces por eso desde el restaurante buscamos esa parte, que se consuma local, que se consuma de temporada, que se apoya a los pequeños productores. De hecho, nosotros ni siquiera llegamos al supermercado, y todos los días vamos al mercado, o todos los días estamos consumiendo de nuestros productores y de nuestros aliados. Y también eso, ¿no?
el que sea el 100% chiapaneco, porque también nuestro estado tiene una gran riqueza que lastimosamente no muchos y no todos vemos, realmente lo compartimos o lo valoramos. Entonces, por eso también, o sea, nace de varios objetivos para poder hacer el consumo local. Siempre le he dicho, la rebeldía, el pensar diferente, el querer hacer las cosas diferente, eso me ha llevado, ¿no? Y sobre todo también el ser constante, el trabajo fuerte, el trabajo en el que yo sabía que tenía que dar el doble o el triple, porque para nosotros es así. Como originarios nos cuesta más abrirnos puertas, nos cuesta más poder posicionarnos dentro de la sociedad o de cierta sociedad que nos rechaza y que no nos acepta. Entonces, creo que es eso, ¿no? El pensar diferente, el demostrar que también como originarios tenemos las capacidades y habilidades, eso me ha llevado y nos ha llevado, porque, lo vuelvo a repetir, el equipo se conforma de puras mujeres originarias y entonces estamos demostrando que se pueden hacer grandes cosas. Entonces, son chicas que están debajo de 23 años, entre 18 a 23 años, y que tienen todo el potencial para poder llevar una empresa, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que es eso, el trabajo, la constancia, la rebeldía y el pensar diferente son como los puntos que me han llevado hasta donde estoy ahora. Pienso que hay muchas cosas que de repente la misma sociedad o nosotros mismos hacen que nos alejemos de esto. Y, por ejemplo, nosotros como originarios y de manera particular, recuerdo que mis papás nos decían: no hablen el tzotzil porque van a ser discriminados, rechazados y entonces les va a ir mal, ¿no? Y posiblemente desde el principio, por esta forma de cuidarte y por esta forma de querer que no la pases mal, nosotros obedecimos, ¿no? Pero en mi caso fue también como parteaguas para decir por qué. O sea, ¿por qué tengo que hacerle caso a esta sociedad cuando ellos también tienen su forma de vida, tienen su cultura, tienen su forma de vestir, o sea, como muchas cosas, y pues somos culturas completamente diferentes y lo nuestro tiene mucho valor? Entonces, a partir de ahí es cuando decía también, mis raíces son importantes y tienen mucho valor, y entonces tengo que aprender a conservarlas y también a disfrutarlas, pero al mismo tiempo a compartirlas, ¿no? Y al sentirme orgullosa de ellas. Entonces, pienso que no está peleado las raíces con lo que tú quieras hacer. Posiblemente van a cambiar ciertos ideales, por ejemplo, ¿no? En los usos y costumbres de mi comunidad, las mujeres no podemos ni ser empresarias, ni tener un título profesional, ni nada de eso, ni llevar nuestras propias vidas, porque como mujeres nuestras vidas las llevan los hombres, y en este caso es el papá o el esposo. Y olvídate que puedas alcanzar un sueño, olvídate que de repente puedas trabajar solo por tus deseos, sin que el hombre o el esposo o el papá te dé permiso. O sea, son como muchas cosas, pero eso también, o sea, por eso lo digo, yo no me peleé con mi cultura, no me peleé con mis raíces, sino todo lo contrario. Siempre he dicho que soy una mujer originaria y que me encanta como todo lo que tiene esta parte cultural, pero es cierto también que hay cosas, como en este caso de usos y costumbres, que no deberían seguir, porque nosotras como mujeres también somos humanas. Entonces, somos estos humanos que tienen derecho a llevar su vida propia, y entonces yo creo que no te deberías pelear con tus raíces. Al contrario, siempre he dicho que debes de saber de dónde vienes, cuáles son tus orígenes y sobre todo que esa sea tu bandera, ¿no?
y a menos conmigo ha sido así. Mi bandera es ser originaria, una mujer tzotzil, y eso también me ha llevado a revolucionar y hacer y lograr más bien como estos sueños y estos lugares que jamás nadie se había imaginado, incluso yo. O sea, jamás me imaginé que el ser rebelde y el llevar mi bandera de mujer originaria me llevase a plataformas, listados o a reconocimientos importantes. El obstáculo es como justo que todavía hay cierta parte de la sociedad que no quiere valorar, ¿no? De que no quiere ver esta importancia que hay y esta riqueza que tenemos dentro de nuestro estado. Otro de los obstáculos es también como parte de nuestros pueblos, de nuestros paisanos o de nuestra comunidad, es como todavía el no creerse que nuestra gastronomía es importante y que está aportando, ¿no? Por ejemplo, el pensar que nuestra gastronomía es tan pobre que no puede aportar nada de manera ni nutritiva, ni social, ni cultural y absolutamente nada, ¿no? Entonces, creo que es uno de los obstáculos que todavía tenemos, pero que se están cambiando, y hacerle entender justo, ¿no?, a las comunidades originarias qué tan importante es la labor que hacen día a día desde el campo, desde el contacto de la tierra, al sembrar, al cosechar, al ayudarnos a poner estos ingredientes en la mesa, y sobre todo este conocimiento que siempre he dicho que el platillo va ligado con muchas cosas, va envuelto de muchas cosas. No solamente es poner un platillo por ponerlo, sino tiene historia, tiene esencia, tiene una identidad, tiene obviamente esta parte de generación, los conocimientos de generación en generación, o sea, trae muchas cosas. Entonces, eso es lo que buscamos y que ha sido también uno de los obstáculos, el de que la gente valore lo que tiene dentro de sus comunidades y que sepan que es importante y están aportando pues también estos conocimientos que siempre he dicho que parte de los pueblos originarios han sido el equilibrio de que nuestro planeta no colapse. ¿Cuál es el camino? Una, reconocerse. Primero que nada, reconocerse, y posterior a ello valorar el trabajo que hacen, y otra de las cosas, el saber compartirlo, ¿no? Porque son como de las características que de repente a nosotras nos falta por miedo, por desidia o por estos obstáculos culturales, usos y costumbres, o por el simple hecho de saber que pues tú ya tienes como una línea de vida y que tú ya no puedes como tomar otro camino, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, que simplemente tenemos que reconocernos, valorar el trabajo y compartir lo que hacemos para que la gente se dé cuenta de toda la labor que se hace y sobre todo de la gran riqueza que podemos compartirles. Pienso que primero es quitarnos el miedo, y vuelvo a repetirlo, el entender que también nosotras tenemos justo esos derechos, y que si de repente es como vamos en contra de los usos y costumbres, posiblemente pueda ser fuerte, ¿no? Obviamente, principalmente para la comunidad o para los hombres, pero también que se entienda que vamos cambiando, vamos evolucionando. Y bueno, ahora como mujeres, lo he visto en la ciudad, ¿no? En esta zona urbana, que ahora hay muchas mujeres haciendo como la rebeldía, el de poniendo pues su identidad primero, su trabajo, su amor hacia ellas, su respeto hacia ellas y como toda esta parte pensando en ellas. Entonces creo que también en los pueblos originarios tendríamos que hacer lo mismo, pensar en nosotras primero, antes que en estos usos y costumbres que, por ejemplo, a los 14, 15 años alguien de nuestra comunidad se tiene que casar, y no es que
tú lo desees, sino es una obligación y es parte de los usos y costumbres. Y entonces estás como saliendo de la niñez, entrando a la adolescencia, y de repente tu juventud la vas a pasar ya casada, con hijos y con otras responsabilidades grandes. Entonces, eso, ¿no? De que empecemos a pensar en nosotras, primero que nada, y también cuáles son nuestros sueños, cuáles son nuestras metas en la vida, que tenemos el derecho, y que nosotras está si en algún momento nos vamos a casar o qué hacer con nuestras vidas. Entonces, les vuelvo a repetir, es fuerte porque vas en contra de la cultura, de este pensar y sentir de la comunidad, pero también no podemos estar enfrascadas a que los demás decidan por nosotras, sino nosotras decidir qué es lo que realmente queremos con nuestras vidas. Han sido muchas, como mujer, o más bien dentro de la sociedad, hay cierta parte de la sociedad, porque no siempre es toda la sociedad o el 100%, pero hay un porcentaje de la sociedad que como originarios piensan que no he encontrado todavía la palabra exacta de cómo la sociedad nos define. ¿A qué me refiero? Que no tenemos la inteligencia y no tenemos las capacidades de podernos desarrollarnos en una sociedad urbana. Que piensan que como originarias, solo servimos para la parte doméstica, o para tener un jefe, o para que nos estén mandando todo el tiempo y estemos bajo cierto horas de trabajo y cierta cantidad de dinero. De hecho, para mí, cuando yo estuve en la Ciudad de México, algo muy fuerte que me pasó fue que en el mismo México pues hacemos justo estas comparaciones. Y por ejemplo, a mí me comparaban con las mujeres del norte, y decían que las mujeres del norte eran mucho más inteligentes que nosotras del sur no podíamos, como que perdíamos el tiempo soñando, que perdíamos el tiempo como creando proyectos, porque nunca los íbamos a alcanzar por nuestro aspecto, por ser morenitas, bajitas, o sea, por tener como estos aspectos físicamente. Y entonces ellos pensaban que por tener este aspecto también intelectualmente no éramos buenas. Entonces, como eso, por ejemplo, en el lado profesional, alguien me decía que perdía el tiempo porque la cocina para nosotras solamente era la cocina de nuestra casa, pero que no podríamos llevar una cocina profesional. Como mujeres no teníamos la capacidad, porque siempre íbamos a depender de un hombre. Entonces, muchas cosas como estas, o el rechazo simplemente, por ejemplo, me pasó un caso hace como, pues fue este año, yo creo, que me hacen una invitación para no voy a decir marcas, pero era con referente a de cosméticos, se me fue de cosméticos, y de repente, de cosméticos y moda, y de repente fue de: chef, es que estamos maravillados con el trabajo que haces, y bueno, y una gran carta de amor, le digo yo. Y de repente, cuando me piden medidas, pues sí, o sea, yo no soy la modelo de 1.80, 1.70 con la cinturita o con estas medidas 90, 60, 90 como lo piden, o hasta incluso mucho más delgadas, y de repente cuando me dicen: no, ¿sabe qué? Es que no entra, solo por las medidas. O sea, justo es como las cosas que pienso y digo, puedo estar bien en ciertos, como en ciertas líneas o en ciertos rubros, pero por una pequeña, algo que no encaje con su filosofía, con su pensar, eso viene a derrumbarlo todo. Y entonces yo, por ejemplo, había aceptado esta publicidad o esta promoción o ¿cómo se dice?
pues esto que me habían compartido, porque yo decía, esta es una plataforma también de demostrarle al mundo que no necesitas justo como esas características alta, bonita, no digo que no sea bonita, pero me refiero güerita, o sea, con con estas medidas, y de repente me dicen, no pasas, y por unas medidas, y dices, qué triste que la sociedad piense de esa manera, o parte de la sociedad piense de esa manera, y entonces digo, ok, pero justo como estos obstáculos, pues hay muchos obstáculos, que incluso hubo en un restaurante que a mí me trataron mal, me decían hasta, o sea, palabras obscenas, trato en el que casi me decían limpia el piso con los dientes, o sea, muchas cosas que yo decía, ¿por qué? El que yo no provenga de una familia o de un apellido reconocido, que tenga un estatus social, pues bueno, eso no quiere decir que no tenga las capacidades y habilidades, y por eso lastimosamente hay muchos en todo el mundo, muchas personas que por esos obstáculos se quedan ahí varados, y entonces de repente de un tajo cortan esos sueños porque esos obstáculos no los permiten caminar. Entonces, y justo lo que hago es todo lo contrario. Cada obstáculo que me pone la vida para mí es un reto, y entonces yo siento que tú me estás retando. Si tú me dices no, para mí es un sí, y entonces te voy a demostrar a que puedo lograrlo y que tengo las capacidades. Que me va a costar más, lo sé, pero luego viene la otra parte que es la satisfacción y el saberme y el verme que puedo hacer las cosas. Siempre lo he dicho, mi inspiración han sido las mujeres de mi alrededor. No son ni la actriz, perdón que lo diga de esta manera, pero ni la actriz de Hollywood, ni la cantante, no, mi inspiración siempre han sido las historias de vida que están a mi alrededor. Estas mujeres que a pesar de lo que pasa, están en constante luchando contra ello y estar de pie. ¿A qué me refiero? Hay historias por parte de mi familia, como las de mi mamá, como las de mis abuelas, mis tías, mis primas, que de repente son tan fuertes y tan lastimosas que uno pensaría y diría, yo no podría con esa carga. Pero al final de todo ellas lo superan. Ellas siguen. Ellas, a mí en lo particular, me siguen inspirando, ¿no? Porque hay muchos obstáculos de los cuales pasan, rompen y dices, bueno, si ellas pudieron, yo también. Entonces, ellas son mis inspiraciones y mi comunidad en sí. O sea, veo el caso de alguien, las historias, escucho la historia de alguien y a mí me motiva mucho las historias de vidas reales. No esas fantasiosas, no esos superhéroes, sino esos que puedes tocar, que puedes palpar, que puedes sentarte con ellos, platicar y que te inspiran y te transmiten toda esta confianza y este valor para que tú puedas seguir adelante. Sí, habemos ya muchas mujeres haciendo cosas diferentes, pero todavía es un porcentaje menor, porque muchas de ellas siguen, ¿no? Voy a usar esta palabra que posiblemente sea fuerte o no sé si vaya, pero para mí es como es una esclavitud, ¿no? El que entre este pensar de usos y costumbres, entre este machismo, entre como este medio de sociedad en el que vivimos dentro de los pueblos originarios, y el que tú no puedas realizarte como mujer o realizar o alcanzar sueños, para mí es una esclavitud, porque justo te están poniendo reglas, te están poniendo términos para que puedas hacer tu vida, ¿no? Entonces, como les decía, por ejemplo, desde pequeñas ya te meten a esta parte de educación familiar, porque incluso, por ejemplo, para los estudios, el 10%, el 100%
de las mujeres que se les permite estudiar solo es hasta la primaria y el 2% es hasta la secundaria. Y de ahí ya no tienes acceso a más escuelas. Y entonces ahora, por ejemplo, me da gusto saber y ver incluso a mujeres que ya están casadas, tienen hijos, pero están realizando de manera profesional. Entonces ahora, por ejemplo, en la comunidad encontramos a fotógrafas, escritoras, poetas, pintoras, o sea, como muchas profesiones o muchas labores que ya se ven y que antes no podrías ni siquiera insinuarlas, o sea, ni siquiera podrías compartirlo con tu familia porque casi era un pecado, ¿no? El que dijeras, quiero ser fotógrafa y dices, o sea, no. Entonces, la verdad es que sí va cambiando, pero nos falta un porcentaje más, porque todavía hay muchas mujeres que están reprimidas y hay muchas mujeres que todavía les da miedo como mostrar la otra cara y esa fortaleza que tienen. Que crean en ellas mismas, que yo sé que lo saben, pero les da miedo demostrarlo, que justo tienen la capacidad y las habilidades de hacer cosas y sobre todo que posiblemente el miedo de repente se apodera de nosotros, pero puedo decirles que el miedo también puede ser un aliado, porque ese miedo te empuja, porque ese miedo de repente te guía, ese miedo de repente te abre otro panorama, te abre otras puertas, y entonces arriesgarse. No es fácil, lo vuelvo a repetir, pero tampoco es imposible. Entonces, el que las niñas y mujeres, las adolescentes y jóvenes puedan empezar a realizarse, creo que también nuestro modo de vida sería completamente diferente, porque estás haciendo lo que te gusta, estás haciendo lo que te nace desde el corazón y no estás, he visto a muchas mujeres de las comunidades de mi región, por ejemplo, que caminan con la cabeza agachada, se ven tristes, se ven apagadas, se ven sin vida incluso. Entonces, eso, el saber que puedes hacer cosas desde el corazón, eso te motiva, eso te da vida, eso te alienta. Entonces, y creo que los obstáculos hasta también se hacen parte tuyo, ¿no? Es como es una experiencia más, lo logré y es una motivación más para ti cada que vas derrumbando obstáculos. Entonces, que se atrevan a hacer las cosas, que crean en ellas mismas y sobre todo el pago más grande luego va a ser la satisfacción personal. Amor. Uy, pasión. Mi bebé. El bledo a la mexicana. Las mujeres. Uy, riqueza, amor, sabor. Ya no sé si tenga miedo. El realizar sueños. De mucho aprendizaje. A mí misma. Bosques, ríos, todo. De inspiración. Dolor. Mucho valor. Del corazón.